Bueno, ¿cómo les va? Seguimos con la unidad 2 de Teoría Política 1, uno de los temas importantes desde la perspectiva política, que es reforma protestante. Ustedes consideren que nosotros en modo alguno vamos a empezar a discutir o vamos a entrar en discusiones de carácter teológico, sino que así como vimos a Santo Tomás y cuáles fueron sus aportes al pensamiento, sus proyecciones en cuanto a las interpretaciones institucionales, inclusive su concepción de ser humano como base de este proceso, de la Reforma Protestante también vamos a sacar aquellos aspectos que tuvieron un impacto político decisivo y que se fueron proyectando en el tiempo. Imagínense ustedes que la religión tuvo un protagonismo decisivo en todas las cuestiones políticas, las cuestiones de organización del poder. Después ha decaído un poco, pero en la actualidad se está dando una participación decisiva en cuanto a las elecciones de gobernantes, como por ejemplo en Brasil, la influencia de los evangélicos, la influencia de los católicos en otros países, el planteo muy firme y muy sólido, sobre todo de los países musulmanes, de diversos países, de diversas corrientes, donde lo religioso termina siendo un eje central, partiendo de un extremo como es Irán, que es una teocracia directamente lo que gobierna, a otros lugares donde se han instalado o se han consolidado grupos musulmanes en la conducción del Estado y que generan cambios importantes y que están por lo menos produciendo crisis decisivas hasta en organismos importantísimos como la OTAN, como es el caso de Turquía. Si bien nosotros no tenemos como objetivo el análisis de la actualidad, sino que vamos tomando diversos temas y vamos viendo ese impacto que han tenido en el desarrollo de la teoría política para legitimar esquemas de poder, la legitimación religiosa, que era muy importante en los comienzos, como vinimos señalando, nuevamente está adquiriendo un protagonismo que muchas veces no es deseable. Bueno, la reforma protestante tiene una característica fundamental, es la primera crisis que divide a la Iglesia Católica. Es decir, hasta el momento, eh, todas las crisis que se habían dado, fundamentalmente como lo que nosotros habíamos señalado en su momento, como la querella de las investiduras, como el cautiverio de Aviñón, es decir, cuando el Papa estuvo preso por el emperador francés en Aviñón, y la parte de la iglesia que respondía a la estructura italiana designa otro papa, entonces habíamos señalado que habían existido dos papas, entonces empiezan a callar con firmeza los concilios hasta tener una autoridad suprema, la del papa cuando están reunidos, lo que genera unos aportes interesantísimos en lo que es el proceso de descentralización de poder, es decir, que ya no había un poder absoluto y total. La reforma protestante va a ser el primer quiebre efectivo de esa estructura que había surgido en Europa Occidental después de después de la caída del Imperio Romano de Occidente y que se había proyectado y había soportado los embates durante toda la Edad Media. Si bien con muchos problemas, con muchas disputas, pero lo había soportado. Lo que nosotros vamos a abordar muy rápidamente son la reforma protestante, las tres líneas de la reforma protestante más importantes, porque son las que realmente tuvieron trascendencia y tuvieron proyección y todavía aún existen. Eh, la primera, que es la más importante que se produce, porque es la piedra angular de esto, es la reforma que se considera protestante, básicamente protestante, que es de Martín Lutero, y eso recibe este nombre porque una vez que el príncipe o el rey de Alemania, del imperio alemán, termina con sus otras guerras, intenta lograr que Lutero se retracte y se vuelva atrás, y plantea que en aquellos lugares donde la reforma protestante se había extendido se quedaba, pero no se podía seguir extendiendo a los otros lugares. Entonces los reformadores protestaron y de ahí le quedó el nombre de reforma protestante. El principal en este aspecto es Martín Lutero, que es el que nosotros vamos a ver en este caso. Digamos, vamos a tomar sus principales ideas y las vamos a proyectar. No vamos a estar haciendo planteos respecto del calvinismo,
si bien el calvinismo es una proyección más extrema del luteranismo, ya que desarrolla la teoría de la predestinación, es decir, que todos los hombres están predestinados a salvarse o condenarse por voluntad de Dios, y no hay obras que puedan cambiar eso, y que la manifestación de esa elección hecha por Dios es el poder que acumulen en la tierra aquellos que se van a salvar. Es decir, que el poder sería un símbolo divino respecto de aquellos que se van a salvar y los que van a ser condenados. El calvinismo tiene dentro de sí mismo inclusive algunas sectas muy extremas, como los puritanos, que cuestionaban sobre todo al rey en Inglaterra y que fueron perseguidos, y por eso se trasladan a las colonias inglesas de América del Norte y terminan fundando la base de lo que posteriormente serían los futuros Estados Unidos de Norteamérica. Y fíjense que estos sectores tienen todavía influencia, mucha influencia dentro de la política norteamericana. Bush y Condoleezza Rice eran personas de rezo diario, digamos. La tercera línea que a nosotros nos interesa señalarle, por el impacto político que tiene, es Enrique VIII. Es Inglaterra, es lo que se conoce como la Reforma Anglicana, que tiene toda una tradición que nosotros lo vamos a retomar esto cuando veamos a Locke, para que ustedes vean la evolución de lo que fueron las casas reinantes en Inglaterra, y cómo Enrique VIII, en esta disputa y en la debilidad que va tomando la Iglesia a partir de los procesos de reforma, se rebela también contra la Iglesia y funda una Iglesia cuyo jefe es el rey de Inglaterra. Es decir, es cuando uno analiza la Iglesia anglicana, y si ustedes han visto todas las películas sobre la reina Isabel, van a ver que la Iglesia anglicana tiene un poder decisivo, sobre todo sigue teniendo un poder decisivo a la hora de otorgar divorcios, de condenar determinadas herejías que hay para la Iglesia, que condicionan el poder, sobre todo el poder real. Pero el anglicanismo fue un quiebre muy importante, ya que sacó debajo de la égida de la Iglesia Católica, es decir, de Roma, a un país completo como es Inglaterra, y eso se proyectó después en la conquista de Irlanda, al punto tal que Irlanda del Norte es básicamente anglicana, es decir, de la Iglesia reformada, mientras que Irlanda del Sur es básicamente católica. Y esto, ustedes no lo conocen, pero hubo una guerra muy importante entre el ejército republicano irlandés, que pretendía la unificación de Irlanda, y los protestantes dentro de Irlanda del Norte, más el ejército inglés, que durante muchísimos años se proyectó, hubo grandes masacres, y unos eran católicos y los otros protestantes. Y todavía los protestantes siguen haciendo el desfile de la Victoria, que en los últimos años fue prohibido porque siempre eso daba lugar a muchísima violencia. Así que fíjense ustedes que lo religioso impacta en lo político decisivamente. Entonces, nosotros lo que vamos a estar haciendo ahora es abordando Martín Lutero, es decir, cuáles son las principales ideas de Martín Lutero que se proyectan como la Reforma Protestante, que se conocen como la Reforma Protestante, y que va a significar ese quiebre decisivo y del cual la Iglesia Católica nunca más pudo reponerse, es decir, nunca más logró la unificación del territorio de Europa Occidental después de los otros territorios a partir de lo religioso, a pesar de muchísimos intentos, de muchísimas guerras religiosas que se van a proyectar en el tiempo y que vamos a ir señalando en algunos aspectos porque generaron crisis políticas tan importantes que prácticamente habían llevado a la destrucción de Inglaterra. Ya lo vamos a ver esto con Hobbes, que es decisivo como plantea el tema de la religión como subordinada a la política para evitar estos problemas. Sobre todo porque las guerras de religión tienen una característica, que no hay posibilidad de acuerdo. Es decir, son dos verdades que se excluyen y uno es el que tiene la verdad y el otro es el hereje. Por lo tanto, lo único que puede dar solución a esa guerra es por la conversión o por el exterminio de quien no piensa como yo, o quien no tiene las mismas creencias que yo. Entonces son guerras muy sangrientas, son guerras que se prolongan en el tiempo y que generan un gran desgaste y grandes divisiones.
Entonces, ¿por qué se da esta situación de la reforma protestante? Bueno, hay muchos aspectos que uno tiene que tener en cuenta. Nosotros vinimos señalando algunos procesos de la evolución de la Iglesia Católica hasta llegar a Santo Tomás, donde tenían algunas consecuencias que eran decisivas. En primer lugar, existió un gran cuestionamiento de la autoridad papal, sobre todo a partir del cisma de Occidente, que era lo que habíamos planteado nosotros con esa división de la Iglesia Católica que después se termina reorganizando y se termina reunificando a partir de los concilios. Pero hay una cuestión que no se logra saldar en esto, que tiene que ver fundamentalmente con los impuestos que cobraba la Iglesia. Para esta época todavía se siguen proyectando, se siguen dando impuestos que van directamente a la Iglesia Católica, muchos de los cuales eran, como todas las veces que en algún país o en algún ámbito se ha privatizado el cobro de impuestos, se le entrega determinado dinero y después los recaudadores de impuestos son rapaces. Si uno lee literatura de la época anterior y posterior, los recaudadores de impuestos son entre las personas más odiadas del mundo, digamos, de cada uno de los países, porque no les interesaba si les quedaba trigo, si les quedaban recursos, si les quedaba algo como para sobrevivir, es decir, eran prácticamente usureros legalizados. La Iglesia Católica seguía teniendo gran cantidad de propiedades que empieza a ser mirada con buenos ojos por la naciente burguesía y por una aristocracia empobrecida que veía la posibilidad de apropiarse de estas grandes extensiones, sobre todo de tierra, en un mundo eminentemente agrícola-ganadero que permitía tener riquezas. Y después, el tercer elemento que es muy importante dentro de estos últimos que estamos designando es la inmoralidad con la que se manejaba gran parte del clero, sobre todo del alto clero, que tenía un nivel de vida excepcional, que tenían grandes gastos, libertinaje, fiestas, es decir, despilfarro, toda una serie de cuestiones que eran muy criticadas, sobre todo cuando se salía de la Edad Media, donde se veía fuertemente en los fieles, sobre todo en los fieles comunes, esta idea del Valle de Lágrimas, es decir, de un mundo de sufrimiento para poder salvarnos. Resulta que quienes conducían a ese rebaño para que se salvaran no tenían un mundo de sufrimiento, sino directamente todo lo contrario, ¿no? Pero a su vez la autoridad papal empieza a ser cuestionada por otros elementos, por otras cuestiones que surgen en el siglo XV. Fines del siglo XV, principios del XVI, se van a consolidar estas ideas. Digamos, son factores de orden ideológico y factores de orden real. Desde lo ideológico se da lugar en las interpretaciones del paso del teocentrismo al antropocentrismo, con una proyección que rompe con los fundamentos de la estructura que se apoyaba en el poder del rey por un lado y el poder del papa por el otro, y empiezan a plantearse nuevas cuestiones, sobre todo cuando esos factores ideológicos se ligan con lo que tiene que ver con el Renacimiento. Es decir, el Renacimiento, lo vamos a profundizar un poquito cuando veamos el pensador que sigue, cuando veamos a Tomás Moro, pero fundamentalmente en sentido estricto es de orden cultural, es decir, se produce todo un rescate del hombre en las figuras, en la pintura, en la escultura, en la arquitectura, es decir, hay toda una serie de cambios de ese tipo, pero en orden más amplio, es decir, en un sentido amplio, el Renacimiento no solo tiene que ver con lo cultural, sino con cambios en los marcos ideológicos o valorativos y cambios en la forma de organizar el poder con el surgimiento del Estado-Nación. Es decir, que hay factores de orden real, no del rey, si bien el cambio que se da es que surge el Estado-Nación con un sistema de gobierno que son las monarquías absolutas. Y esto se lo remarco mucho porque cuando lleguemos a Maquiavelo, vamos a remarcar con muchísima claridad que una cuestión es el Estado y la otra es el gobierno, porque el Estado-Nación siguió a través del tiempo, inclusive llega hasta la actualidad,
y el sistema de gobierno cambió de las monarquías absolutas a los sistemas republicanos. Pero a su vez hay otro factor de orden real que lo hemos destacado especialmente, que es el surgimiento de la burguesía. Nosotros algo habíamos dicho cuando analizamos el tema de las expediciones, de las cruzadas que se realizan a Tierra Santa, y la revitalización del comercio y el cambio de una economía básicamente agraria hacia una economía comercial con sede en los burgos, es decir, en las ciudades, que eran las ciudades que habían fundado los romanos, que empiezan a recuperar su protagonismo. Tengan presente esto, cuando uno habla de burguesía, normalmente tiende a emparentarlo con burguesía industrial. Bueno, en esta primera etapa, hasta la revolución industrial, la burguesía es comercial. Es decir, que la base del desarrollo económico y de la concentración de riqueza que le va a ir otorgando cada vez más poder a esa clase social es la burguesía. Perdón, es el comercio, no es la industria. Si bien la industria sí produce para que se pueda comercializar, es una industria absolutamente artesanal. Lo que nosotros después conocemos como concentración del capital tuvo que ver, pero muchísimo tiempo después. También recuerden ustedes que nosotros habíamos señalado que la idea que se manifestaba en la dirigencia de la Edad Media era la idea de un imperio cristiano universal, y que nunca había estado más lejos, porque ya no solo no se podían poner de acuerdo, había crisis dentro de la Iglesia, sino que a su vez dentro del imperio, del imperio alemán fundamentalmente, que es el más grande y el que prácticamente logra la unificación o unifica gran parte de Europa, pero no... Carlomagno no logra unificar todo lo que había alcanzado el Imperio Romano en ese sentido, empieza a verse resquebrajado por un montón de sentimientos étnicos y nacionales, es decir, los pueblos, esas tribus que habían ido ingresando con el tiempo, al final del Imperio Romano, de manera violenta, de manera pacífica que habíamos señalado, empiezan a consolidarse y empiezan a tener sus propias aspiraciones. Tienen sus propios desarrollos culturales, tienen sus propios valores, entonces empiezan a pelear por mayor independencia. Y en ese sentido, el imperio y la Iglesia Católica eran los que mantenían la hegemonía, por lo tanto un quiebre de la Iglesia Católica, más el cuestionamiento a la unidad del imperio, van a hacer que se proceda al resquebrajamiento, contribuya al resquebrajamiento de lo que era el imperio y al surgimiento de los estados nacionales. Esos estados, es decir, que la reforma protestante va a tener una activa participación en la legitimidad del poder absoluto de los reyes. Por un lado, porque no va a permitir que se cuestione la legitimidad de los reyes bajo ningún punto de vista, y ya vamos a ver por qué. Y en segundo lugar, porque se van conformando iglesias nacionales. Si uno ve el norte de Europa, al igual que Inglaterra, los jefes de la iglesia son las mismas monarquías, son los mismos jefes de Estado, unificando el poder político y el poder religioso. Es decir, que la legitimidad de esos nuevos estados, la legitimidad del poder político de esos nuevos estados se asienta muchísimo en la religión. Y van a surgir en ese sentido religiones nacionales. Si uno ve los pueblos del norte de Europa, va a ver que que los reyes son los jefes de cada una de las iglesias de su país. Después hay instancias donde coordina y todo lo demás, pero en principio contribuye decididamente a la consolidación de los estados nacionales y sobre todo del poder político de las monarquías. ¿Cuál era la situación particular que existía en Alemania? Bueno, se estaba produciendo, a partir de estas reacciones y de estos reclamos de autonomía de determinados actores, un desmembramiento del Reich. Ahí hay algunas características que queremos mostrarle porque uno está acostumbrado al Tercer Reich de Hitler. Bueno, el primer Reich es el Imperio Alemán, que después se desmembra, y el segundo Reich es el proceso de unificación alemana que llega
hasta 1914, es decir, hasta la Primera Guerra Mundial, cuando se desarticula todo ese proceso de unidad que se había dado en Alemania. Entonces, Alemania existía un caldo de cultivo muy importante para que los príncipes que querían independizarse de la tutela del emperador cobijaran estas nuevas religiones, estos nuevos planteos religiosos, que ya vamos a ver cuáles son, y que le terminaba dando legitimidad a ellos. ¿Quiénes eran los que conformaban la estructura social del el poder, cómo se organizaba y cómo se organizaba socialmente? Bueno, estaban los grandes príncipes, las ciudades, los caballeros y los campesinos, siendo fundamentalmente los campesinos los más explotados, es decir, los varones, como se los conocía, que eran los propietarios de las tierras, realmente tenían un sistema casi esclavista de los campesinos. Ello va a llevar a que se produzcan revueltas campesinas, y una de las revueltas campesinas se inspiró fundamentalmente en la Reforma Protestante, que ya vamos a ver lo que pasó. Es decir, el luteranismo se va a terminar aliando a la aristocracia, conformando ese nuevo esquema político que es los nuevos estados en una alianza entre la burguesía y, entre la aristocracia y lo religioso, que le dan esa legitimidad necesaria para que se empiecen a consolidar los modernos estados-nación. Deben tener en cuenta que hasta 1879, 78, 79, Alemania no logra la unificación. Después de haberse desmembrado el imperio, empieza todo un gran proceso de disolución con un gran número de estados, principados, pero no logra la organización. Recién va a lograr ir consolidando la organización en 1876, 77, 78, y en el 79, cuando sale triunfante en la guerra franco-prusiana, se termina de consolidar el Estado alemán. Ahora, ¿qué es lo que pasa con Lutero? Hay un video muy interesante aquí que nos señala cuál es su esquema y cómo él trabajaba y cuáles eran algunos rasgos de su pensamiento en su vida personal. Entonces nos interesaría que ustedes lo escuchen, porque si leen libros de teoría política de autores esencialmente católicos o cristianos, le imputan a Lutero problemas de conciencia, y que por eso generó la revolución. No se puede, el cambio, este proceso revolucionario del quiebre de la Iglesia Católica. Puede haber sido así, eso puede haber influido, pero hay otras razones, y los invitamos en ese sentido a escucharlo. Martín Lutero nació en Alemania el 10 de noviembre de 1483. A sus 22 años ingresó al monasterio agustino de Erfurt. Estaba obsesionado con el tema de la salvación, pero pronto se volvió un lector apasionado de la Biblia, que le fue dando las respuestas que necesitaba. En 1507 se ordenó como sacerdote y se dedicó a dictar cursos en la Universidad de Wittenberg. Cuando profundizó en el estudio del libro de Romanos, leía que el justo por la fe vivirá. Él sentía que la justicia de Dios cobraba un nuevo sentido. Desde ese mismo momento ya vivía internamente sus crisis respecto a las directrices de la Iglesia Católica, que se acentuaron cuando conoció a Roma y fue testigo de una ciudad impía con pecados manifiestos. Cuando regresó a Alemania, algo en su alma estaba por estallar. Solo faltaba el pretexto. El propio Papa León X se lo dio, cuando envió a Tetzel, el vendedor de indulgencias, a recaudar dinero para reconstruir la Catedral de San Pedro. Las indulgencias eran el pago de dinero por obtener la liberación de las consecuencias del pecado en la tierra. Tetzel acusó a Lutero de herejía por contradecir la práctica de las indulgencias adoptada por la Iglesia. El 31 de octubre de 1517, Lutero se defendió públicamente de las acusaciones de herejía que le hacía Tetzel, y luego clavó en la puerta de la iglesia de Wittenberg sus 95 tesis. El escrito, que repudiaba las indulgencias y otras cuantas prácticas de la iglesia, causó revuelo de inmediato. La iglesia citó a Lutero para que se retractara, pero a pesar de la presión, este no lo hizo. Más adelante se casó y tuvo 6 hijos. Martín murió a sus 63 años. Cuando sintió que todo terminaba, comenzó a orar diciendo: Padre Celestial, eternamente misericordioso Dios, me has revelado a tu amado Hijo,
nuestro Señor Jesucristo. A Él he confesado, a Él he proclamado, a Él amo, a Él honro como mi Salvador y Redentor, a quienes los impíos persiguen con sorna y burla. Oh Señor, toma mi alma. Es decir, que se pueden estar señalando estos dos aspectos fundamentales. Uno puede haber sido una cuestión de salvación, o es, por lo menos lo que se rescata, un problema de conciencia de cómo llegar a la salvación. Y en segundo lugar, era la situación real en la que vivía la Iglesia Católica, en la que desarrollaba sus actividades. Hay un tema interesante para rescatar ahí, para señalarlo. La indulgencia no es la venta del perdón, es el cambio de castigo por el que te daban para expiar tus pecados por dinero. Es decir, entonces, sin duda que ahí se lo nombra una de las personas, pero también había banqueros detrás de ellos que estaban metidos en el financiamiento de las indulgencias, porque adelantaban los recursos y después vendían las indulgencias a través de estos personajes. Entonces eso fue lo que derivó en las 95 tesis fundamentales y obviamente en la excomunión y en la persecución de Martín Lutero. Pero ¿cómo se salva él? Lo protegen los príncipes alemanes, ¿sí? ¿Qué es lo que realiza mientras está en esa situación escondido y protegido? Traduce la Biblia al lenguaje común, a las lenguas comunes, las lenguas que hablaba la gente, y a partir del gran invento que se había hecho en la Edad Media, que era fines de la Edad Media, principios de la moderna, que era la imprenta, comienzan a expandirse el tema de la Biblia, lo que implicaba en la práctica que la gente, no digo la gente común, el campesino común, sino aquellos que habían tenido acceso a algún tipo de educación y que sabían leer, podían directamente abordar la Biblia e interpretarla, cosa que no se daba antes. ¿Qué es lo que cambia Lutero? ¿Qué planteo genera Lutero directamente en contra de lo que se venía o lo que tenía como tradición la Iglesia Católica? Primero, la justificación por medio de la fe. Si la Iglesia Católica permanentemente plantea que las personas se salvan a partir de las obras que desarrollan. Lutero considera que es tan pequeño el hombre que sus obras no pueden ser la fuente fundamental de salvación, sino que la salvación está dada por una gracia que Dios otorga, que es la fe. Y aquellos que tienen fe y que los convierten en verdaderos cristianos, realmente son los señalados por Dios como tales. Y los otros, bueno, al no tener esta gracia fundamental, realmente no se salvan y no tienen ninguna posibilidad de proyectarse en la vida. En segundo lugar, sostiene el sacerdocio universal, es decir, que todos los integrantes del protestantismo, es decir, a nivel general, son sus propios sacerdotes, es decir, pueden leer la Biblia y pueden interpretarla. Esto implica en la práctica una lectura de la Biblia y una discusión posterior cuando se reúnen en asamblea, lo que si bien por un lado, como vamos a ver, terminó el luteranismo fundamentando, dándole elementos para la consolidación de las monarquías absolutas, en este sentido generó una práctica muy importante junto con el calvinismo, que era el sistema asambleario de discusión, que después va a tener aportes o va a significar aportes interesantes a lo que son los procesos democráticos de discusión. Pero en el fondo el sacerdocio universal es que todos y cada uno podemos interpretar la Biblia. Y en tercer lugar, es un cuestionamiento directo hacia la interpretación que una persona puede, y que está ligado con el segundo, que es que no solamente los miembros de la Iglesia Católica consagrados en la estructura, como los sacerdotes, los obispos, los cardenales y los papas, son los que tienen la verdadera interpretación de la Biblia, sino que
la Biblia es la fuente de interpretación que debemos tomar todos a partir de esta idea del sacerdocio universal. Es decir, que la autoridad es la Biblia y no hay ninguna otra autoridad que pueda interpretar y plantear cuál es la correcta interpretación de lo que se dijo, salvo la asamblea de los fieles y cada uno de los fieles. Lo que los fieles van poniendo en común en los tipos de debate y discusión que se dan. Inclusive con una característica muy importante que era la elección del pastor, es decir, el pastor no busca a sus fieles y va construyendo esto, pero no tiene una estructura jerárquica que lo designe como en la Iglesia Católica. No quiere decir que no haya jerarquía, pero no es igual que la Iglesia Católica. Dice que la Iglesia Católica, que es el peor de los males, es decir, en todas las prédicas de Lutero se va a ver en este planteo que es el demonio, que es lo absolutamente malo, dice que ha construido a lo largo del tiempo 3 murallas que le permiten conservar su poder. Uno es que el poder secular no tiene derecho sobre Roma, es decir, esto se venía dando ya en toda la Edad Media cuando hablábamos de la querella de las investiduras, es decir, la disputa entre el Papa y el Emperador sobre las investiduras eclesiásticas quien las entregaba, pero seguía por una cuestión más profunda, es decir, la Iglesia Católica era el único Estado, porque recuerden ustedes que tiene un Estado, que tiene una estructura dentro de la misma nación, dentro de otras naciones, dentro de otras estructuras políticas. Ahora, protegido por un manto religioso que implicaba que el poder secular no podía intervenir en las cuestiones religiosas, y en una época donde todavía el juramento tenía mucha importancia, el eliminar la obligación del juramento era un poder muy importante que tenía la Iglesia. En segundo lugar, cuestiona este tema de que el Papa tenga la última palabra en cuanto a la interpretación de las Sagradas Escrituras. Si bien nosotros no lo vemos, la respuesta a esto por parte de la Iglesia Católica va a ser la teoría de la infalibilidad papal cuando se trate de cuestiones de fe. No en todo, sino de fe. Y esto llevó también a grandes discusiones dentro de los concilios respecto de cuál era la dimensión que tenía la infalibilidad papal, si en todos los aspectos de la vida o solamente en las cuestiones de fe, y se terminó acordando esto último no sin grandes peleas, es decir, que los concilios, también en el mismo sentido que las asambleas que se daban en las iglesias reformadas, contribuyeron después a generar toda una tradición y una práctica que se va a trasladar al sistema político. Ahora, si solo el Papa puede interpretar las Sagradas Escrituras, ese es un gran escollo que le permite tener poder, ya que dice quién está actuando correctamente y quién no. Y la tercera es que solo el Papa pueda convocar a los concilios. Es decir, el concilio se había reflejado dentro de la Iglesia Católica como la estructura que había puesto límite al poder omnímodo del Papa. Entonces, el poder que el Papa tenía sobre el concilio era cuando lo convocaba. Entonces, Lutero plantea que también esa es otra muralla que hay que derribar, y que el concilio también puedan convocarlo los fieles. Imagínense que estos planteos generaban un cuestionamiento a la estructura y al funcionamiento tradicional de la Iglesia Católica, lo que implicó serias guerras de religión, es decir, el desarrollo de la Iglesia, de la Reforma Protestante no fue una cuestión tranquila. Es decir, la Iglesia Católica reacciona, los príncipes empiezan a perseguirlo, aquellos príncipes que querían liberarse de la Iglesia Católica lo protegen y también persiguen a los católicos o a los representantes del Papa, y se llega a grandes guerras de religión, donde se cometen atrocidades de los dos bandos. Si bien la Iglesia Católica en ese sentido, los reyes católicos cometieron terribles atrocidades, como el asesinato de los hugonotes en Francia, que son crímenes realmente lamentables, las persecuciones religiosas se dieron fuertemente de los dos lados, sobre todo cuando la Iglesia Católica inicia lo que se conoce como Contrarreforma en el Concilio de Trento, y con la creación de la Orden de los Jesuitas tuvo el Papa una herramienta muy importante para
iniciar el proceso de lo que se denomina la Inquisición, que era la persecución de los herejes, es decir, de aquellos que creían o cuestionaban las verdades que desarrollaba la Iglesia Católica. Fíjense ustedes que este tema de la persecución, el Santo Tribunal de la Inquisición, como se denominaba, va a actuar también en las colonias. Acá va a tener su sede en el Perú, que era el centro de la conquista de América, y se van a llevar adelante procesos, pero sobre todo los procesos más importantes se dieron en Europa, fundamentalmente en Francia, en Alemania y también en España. En España, fíjense, fue tanta la persecución hacia aquellos que no fueran cristianos, ya que se trató de un proceso de unificación del Estado en base a la religión, que aún hoy es muy difícil encontrar iglesias protestantes dentro de España. Lo vamos a ver en historia, porque es un tema que lo retomamos cuando comenzamos Historia Argentina 1, pero la persecución que se destacó no solo fue contra los reformadores protestantes, sino también contra los musulmanes y contra los judíos. Eso fue muy notable dentro de Europa, dentro de España, porque tenían a los judíos y a los moros, como se llamaban los musulmanes y los árabes, reducidos en ámbitos o en barrios que eran las juderías o las morerías, ¿sí? Y aquellos que no se convertían eran expulsados de España, lo que generó un gran éxodo, ¿sí? Fíjense ustedes cómo la cuestión religiosa, como legitimidad y como fundamento de los estados nacionales va surgiendo tanto desde la Iglesia Católica como aquellos estados que tienen una base religiosa protestante. Ahora, desde lo teológico, esto es importante porque es desde lo teológico, pero con una referencia política, es decir, cómo impacta esto en lo político. Lutero considera que hay dos mundos, el reino del Dios y el reino del mundo. El reino de Dios está integrado por aquellos hombres que realmente creen en Cristo, están bajo Él y obviamente han sido bendecidos con la virtud de la fe, con la gracia de la fe. Pero como no todos son cristianos, son muchos que se dicen cristianos, son malos cristianos, existe el reino del mundo. En el reino del mundo están hombres pecadores y malos. Por lo tanto, esto implica algo que va en contra de los principios religiosos y que son de otra categoría. En función de eso, que son hombres pecadores y malos los que existen en el mundo, la espada, es decir, la autoridad secular, el rey, el poder, son una creación de Dios para que los hombres no lleven a cabo sus maldades. Por lo tanto, los castigos, ningún castigo es suficiente porque proviene de Dios en función de lo malo que son las personas. Es decir, que el poder secular está ordenado por Dios para castigar a los malos y proteger a los buenos. Imagínense que esto, si los malos normalmente son los pobres, son aquellos explotados, y los buenos, que son los que adquieren recursos, que tienen poder y están bajo la protección de poderosos a que ellos mismos han puesto o han sostenido en el gobierno, esos explotados no tienen el derecho de rebelarse contra el poder secular, porque es perdón, no tienen derecho a rebelarse contra el poder terrenal, contra el poder de la espada, porque ese poder ha sido creado por Dios, ha sido puesto por Dios y ha sido legitimado por Dios para que esos mismos sean castigados. Por lo tanto, si se rebelan, están cometiendo una herejía y merecen los más grandes castigos. Y esto se da en un esquema muy, muy práctico, muy concreto, que es la rebelión de los campesinos en Alemania. Es decir, si ese poder es creado por Dios, no debe haber resistencia activa por parte de los cristianos, salvo aquello que venga del Papa, que es una bestia dañina. Es decir, todo lo que se puede hacer contra el Papa y contra la Iglesia Católica está totalmente justificado. Cuando se produce la rebelión de los campesinos, inspirados en los planteos de liberación que desarrolla o que hace Lutero, en un primer momento parecería que Lutero los va a estar apoyando porque dice que realmente los
responsables del levantamiento campesino que se ha producido son los grandes terratenientes que tienen o que explotan a los campesinos de una manera terrible, no dándole las mínimas condiciones de dignidad para que esto se desarrolle. Pero como esa autoridad ha sido puesta por Dios para castigarlo porque son pecadores, entonces hay que dar un ejemplo castigándolos de manera terrible para que esto no vuelva a suceder, porque no se pueden tolerar ningún tipo de herejía. Entonces los campesinos alemanes que se habían levantado inspirándose en el luteranismo directamente son arrasados, son masacrados. Fíjense ustedes cómo esto contribuye a la consolidación del poder de las monarquías absolutas, porque una vez establecido el poder es incuestionable, es decir, no existe derecho de resistencia a la autoridad, salvo aquellos que la han usurpado, como es el Papa. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuáles son los aportes que los hemos venido señalando para que a ustedes les quede claro? En primer lugar, es el fin de la unidad cristiana. Es decir, esa idea del imperio cristiano universal y de una iglesia única, realmente con esto, en Occidente, se termina de quebrar de manera definitiva. Y no solo con respecto a la reforma protestante, sino que aparece también la reforma anglicana y otros reformadores menores que participan o que tienen, digamos, una actividad importante en algunos lugares de Europa, pero que no tienen el impacto político que tuvieron estos tres reformadores, estas tres líneas reformadoras que nosotros les estamos planteando. En segundo lugar, separa lo político de lo religioso. No hay forma de lo religioso va por un lado, lo político por otro, al menos en teoría. En la práctica termina dando legitimidad al poder absoluto, sentando las bases del absolutismo político. Si también hay autores cristianos que sientan las bases del absolutismo político, que se van a ir señalando cuando estemos abordando estos temas con absolutistas paganos y absolutistas cristianos, que es un tema realmente interesante. Bueno, con esto se termina, damos por cerrado el tema de Lutero. Nos vemos en la próxima cuando abordemos el tema de humanismo con Tomás Moro. Muchas gracias.